Buenas noches a todos. Es un placer comunicarme con ustedes por medio de este medio. Y queríamos, como habíamos comentado hace 8 días, que vamos a estar hablando acerca de este tópico. ¿Creó Dios al diablo? ¿Qué es lo que tú piensas? Si quizás todavía no te enlazas, te espero para que podamos comentar acerca de este tópico, porque muchas de las veces creemos que lo que nos pasa, que Dios es el que hizo al Satanás y por eso es que estamos todos mal y que nos castiga. Por eso es que quisiéramos en este momento tener una reflexión acerca de este tópico. Si tú ya estás ahí, me gustaría que te pusieras ahí, que si ya estás, que me pusieras tu nombre o un saludo para saber quién está conectados ya ahorita en la red. Eh, porque ahorita en momentos de incertidumbre, pues nosotros estamos un poco a la expectativa o quizás ya enfermos de lo que estamos viendo, y una forma de desestresarnos es yendo a la Biblia, a la palabra de Dios, y tener ciertas cosas que nos den la confianza que necesitamos en este tiempo. Así es que me gustaría comenzar eh, con este tema, mientras que las demás personas están ahí conectándose. La pregunta: ¿creó Dios al diablo? ¿Tú qué crees? Me gustaría que comentaras junto conmigo, porque recordemos que me gustaría que nos hagamos como un estudio, como un preguntas y respuestas. Así es que fíjate lo que dice. Dice: ¿quién es Satanás? Muchos dicen que es tan solo una figura mítica, pero la Biblia dice que es bastante real y que está decidido a engañarte a ti y destruir tu vida. En realidad, esta mente brillante pero cruel es mucho más de lo que te han contado. A veces nosotros escuchamos de fábulas. Yo creo que tus padres, tus abuelos nos contaban acerca de él, y, y nos daba hasta risa, pero en realidad es algo real. Satanás es algo real, es algo que está ocurriendo. Así es que dice: está engañando a muchas personas, familias, iglesias e incluso naciones para aumentar la aflicción y el dolor en este mundo. Me quiero detener aquí porque eh, ¿quién es el que está causando aflicción en este momento? No es Dios. ¿Te fijaste en lo que leí? Dice que es el que le gusta causar aflicción y dolor a este mundo. Aquí están los hechos asombrosos de la Biblia respecto a este príncipe de las tinieblas y respecto a cómo puedes tú y yo vencerlo. Y la primera pregunta que quizás se nos vendría a la mente es esta: ¿Con quién, con quién se originó el pecado? Eh, bueno, el pecado podemos decir que fue con Adán y Eva, pero no. Viene más atrás de Adán y Eva. Fíjate lo que dice el libro de Apocalipsis 12:19. Dice: ¿con quién se originó el pecado? El diablo peca desde el principio. De eso lo encontramos en 1 de Juan 3:8. Y Apocalipsis es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Así es que la respuesta es: ¿con quién se originó el pecado? Con Satanás, también llamado el diablo. Es el originador del pecado. Sin las escrituras, el origen del mal quedaría sin explicación. Así es que esto nos llevaría a una pregunta más. ¿Cuál era el nombre de Satanás antes de que él pecara, y dónde vivía? Yo creo que muchos de nosotros
nos hemos dado a la tarea de quizás investigar, o nos han contado siempre historias de que Satanás, pues él vive en el infierno, ¿no? Y de ahí él gobierna y está atormentando a todo el mundo. Pero fíjate que la Biblia, la palabra de Dios, dice algo diferente. Fíjate lo que dice dónde él vivía, cuál era su nombre y dónde vivía. Fíjate, eso lo encontramos en Isaías 14:12. Dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Y Jesús dijo, refiriéndose a Satanás, y dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y también decía, yo te puse en el santo monte de Dios. Eso lo llamamos en Ezequiel 28:14. Así es que la respuesta de cuál era el nombre de Satanás y en dónde vivía, lo encontramos en esta respuesta. El nombre de Satanás era Lucifer y vivía en el cielo. Lucifer también era simbolizado por el rey de Babilonia en Isaías 14 y presentado como el rey de Tiro en Ezequiel 28. Así es que Satanás, cuando Dios lo creó, no se llamaba así. Él tenía por nombre Lucifer o Lucero de la Mañana. Pero este nombre lo mantuvo hasta que él se rebeló. Una vez que él se rebeló, su nombre fue cambiado porque ya no podía seguírsele dando ese nombre. Y más adelante te voy a decir lo que, lo que quiere decir Satanás y lo que quiere decir diablo. Tienen un significado que no sé si tú lo sepas, pero tienen un significado que te va a dar a entender por qué tienes tus nombres. Así es que la otra pregunta sería, ¿cuál fue el origen de Lucifer? ¿Y cómo lo describe la Biblia? Así es que si tienes tu Biblia, y si no, búscala en el teléfono, si se puede, si no, al final lleva tus apuntes. A veces yo lo que hago, que agarro mi libreta y voy haciendo mis apuntes. Voy haciendo mis apuntes y voy escribiendo y voy para analizarlos después, o en mi caso lo hago antes para salir a este Facebook Live. Así es que, ¿tú sabías cuál es el origen? Dice, ¿cuál es el origen de Lucifer y cómo se describe en la Biblia? Ezequiel 28:15 dice así, fuiste criado, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Los primores de tus tamboriles y flautas preparados para ti en el día de tu creación. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creados hasta que se halló en ti maldad. Ezequiel 28:12, 13 y 15. Pero también Ezequiel 28:14 nos dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste y en medio de las piedras de fuego paseabas. Es interesante que este ser creado tenía un alto régimen, era un alto nivel dentro de la creación de Dios. Él era uno de los, de hecho era el ángel más privilegiado que había en el cielo. Después de Dios, de nuestro Señor Jesús y del Espíritu Santo, este ser creado era el que tenía el privilegio de estar ante la presencia de Dios, era el que llevaba los mensajes de Dios a los ángeles, era un ser privilegiado. Pero dice que así como él era hermoso, como era un ser pues perfecto, desafortunadamente le entró el orgullo de
de ser como Dios y pecó y fue expulsado de la tierra, digo, perdón, del cielo. Así es vamos a ver su origen y ese es su origen. Él era un ser perfecto, un ser sin tacha, un ser, se cree que él era el que dirigía la orquesta del cielo. Nosotros de esa forma vemos que como así fue creado. Pero, ¿qué cambió en la vida de Lucifer que lo condujo a rebelarse contra Dios? ¿Y qué pecado cometió él? Fíjate, eh, dice Ezequiel 28:17, dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y Isaías 14 dice, tú que decías en tu corazón, junto a las estrellas del cielo levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. La respuesta es que en la vida de Lucifer surgió orgullo, celos, el descontento y la exaltación propia. Comenzó a tener deseos de destruir a Dios y conseguir para sí la adoración de todos. Y tú te preguntarás, bueno, ¿por qué es tan importante la adoración? La adoración solamente pertenece al que nos dio la vida. Nadie más debe de adorar algo, pero en nuestro corazón, en nuestro ser, Dios nos creó con ese deseo de adorar. Si tú no adoras a Dios, puedes caer en adorar algo más, en adorarte a ti mismo, en adorar alguna imagen, en adorar algún trabajo, tu misma belleza, como le pasó a Satanás, a poner cualquier cosa antes de Dios, anteponer una cosa antes de Dios. Por eso Dios es el único que es el que merece nuestra adoración. Pero sin embargo, Satanás, él también sintió ese deseo de ser adorado. De hecho, tú lo has quizás visto en en los evangelios, donde Jesús le dijo, dice, si me adoraras, te daré todo lo que miras, todos los reinos te los entregaría a ti. Pero, ¿por qué él sintió? Él quiso ser como Dios. Él miró y quería que los ángeles lo adoraran y él cometió el pecado de querer ser como Dios. Se enorgulleció, se rebeló y trajo consecuencias a la vida. No solamente, me refiero a la vida que ocurrió en el cielo. Fíjate lo que ocurrió en el cielo. Cuando sucede algo, siempre hay consecuencias. Siempre hay consecuencias. ¿Qué ocurrió en el cielo? Como consecuencia del pecado. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevaleció ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Escuchaste lo que leí? ¿A dónde fue arrojado? Ahora entiendes por qué nosotros tenemos tantos problemas aquí en la tierra, por qué hay tantas dificultades, porque Satanás vive aquí con nosotros. Está aquí en la tierra, él no tiene acceso al cielo. Te leí la semana pasada que Satanás cuando iba al cielo, nos dice el libro de Job que él iba y se paseaba en la tierra y iba al cielo a representarnos, porque cuando Adán y Eva pecaron, ellos eran los representantes de nosotros en la tierra. Y cuando ellos pecaron, ellos le cedieron de una forma
involuntaria su autoridad de ser representados. Así es que Satanás es el que nos representaba en el cielo. Y las consecuencias, ahí las vemos. Él está aquí, tú eres, nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Así es que cuando Él nos mira, le recordamos a Dios y Él obviamente que no le agrada el saber, el mirar algo que le recuerde a Dios. Así es que eso fueron las consecuencias. Mira lo que quiere decir Satanás y lo que quiere decir diablo. La respuesta dice a la pregunta ¿qué ocurrió en el cielo como consecuencia del pecado de Lucifer? La respuesta es, Lucifer engañó a una tercera parte de los ángeles, Apocalipsis 12, 3 y 4, y causó una insurrección en el cielo. Dios no tuvo otra alternativa sino echar fuera a Lucifer y a los ángeles caídos, porque el propósito de Lucifer era usurpar el trono de Dios, aunque esto eventualmente condujera al asesinato. Juan 8:44. Después de ser expulsado del cielo, Lucifer fue llamado Satanás, que significa, fíjate lo que significa Satanás, adversario. Así es que él es nuestro adversario. Cuando tú cometes algún pecado, cuando yo cometo algún pecado, él está listo para acusarnos con Dios. Él está listo para decir, Sergio cometió este pecado, por lo tanto no puede ser salvo. Pero al final te tengo buenas noticias. Fíjate lo que quiere decir diablo. Diablo que significa calumniador. Y los ángeles que siguieron a Satanás recibieron el nombre de demonios. Así es que el diablo es un calumniador. ¿Qué es un calumniador? Alguien que te levanta falsos, alguien que te levanta mentiras. Ese es el diablo. Ese es este ángel caído que está buscando pues acusarnos y calumniarnos y hacer que nosotros no consigamos o que nos rebelemos al igual que él. Así es que la pregunta que vendría es, ¿dónde se encuentra la sede central de Satanás actualmente? ¿Cuál es la actitud respecto a los seres humanos? Fíjate que nosotros a veces, como te comentabas anteriormente, que creemos que Satanás está en el infierno, que está allá y con el trinche dándole. Muchas de las veces así nos lo imaginamos, que está ahí atormentando a la gente que ya falleció, que está listo, pero fíjate lo que dice, ¿dónde se encuentra la sede central de actualmente y cuál es la actitud respecto a los seres humanos? Dice así en Job 2:2, dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo de rodear la tierra y de andar por ella. Y fíjate lo que dice Apocalipsis. Hay una dolorosa noticia si tú no sabías esto. Fíjate, aún los ángeles tienen misericordia a nosotros y se duelen porque dice, fíjate lo que dice, ay de los moradores, ay es una expresión de dolor, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12:12. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora te fijas por qué hay tantas desgracias aquí en la tierra, porque Él mora aquí con nosotros. Él cuando Jesús fue colgado en la cruz, saludos a mi sobrino Guillermo que nos está mirando allá desde la hermosa ciudad de León, Guanajuato. Saludos, Guillermo.
Espero que estén bien tu esposa y tus hijitos. Entonces, cuando cuando Jesús fue colgado en la cruz, se le prohibió o se le terminó las idas al cielo. Él no pudo ir más, así es que está aquí está aquí está en la tierra, haciéndonos la vida de cuadritos, amargándonos. Así es que eh, Él está aquí en la tierra. Él, si tú piensas que está en el infierno o está en algún otro lado, Él está aquí. Y es por eso que nosotros estamos, pues, batallando con todo este problema que estamos teniendo ahorita. Así es que la respuesta dice, contrariamente a la opinión popular, la sede de Satanás es la tierra, no el infierno. Dios le dijo a Adán y a Eva, Dios le dio a Adán y a Eva el dominio sobre la tierra, Génesis 1:26. Cuando ellos pecaron, le entregaron su autoridad a Satanás, eso nos lo dice Romanos 6:16, quien entonces se convirtió en el gobernador o príncipe de la tierra. Así le llamó Jesús. Satanás odia encarnizadamente a los humanos, quienes fueron creados a la imagen de Dios. No puede hacerle daño a Dios, por lo tanto dirige su ira contra las personas, los cuales son hijos e hijas de Dios. Satanás es un asesino empedernido que desea destruirte y hacer sufrir a Dios. Saludos a mi prima también que nos está viendo allá desde Zapopan, allá en Jalisco. Y así como Guillermo y como Aide, ellos tienen hijos y yo tengo hijos. Cuando alguien quiere lastimarte, ¿te duele más cuando te lo hacen a ti o cuando tocan a uno de tus hijos? Yo como padre te puedo decir que cuando tocan a nuestros hijos es cuando nosotros nos hieren más que cuando no lo hacen a uno mismo. Cuando tú tienes un hijo enfermo, tú desearas que el que estuviera enfermo fuera uno, porque nos duele mucho a nuestros hijos. Saludos también a mi tía Joaquina que nos está viendo también desde Jalisco. Y nos duele mucho cuando nosotros nos tocan a nuestros hijos. Por eso es que Satanás ensaña en lastimarte a ti, lastimar a tus hijos, a mí, porque de esa forma él está dañando a Dios, lo está lastimando, porque a él no le puede hacer nada. Pero a nosotros que somos sus hijos, que somos su creación, sí nos puede hacer algo. Y ahorita lo estamos viendo todo el mundo. Si no tenemos algún familiar enfermo o un amigo, un conocido, estamos viendo las consecuencias. Me da mucho gusto que he visto en las redes sociales de algunos que ofrecen sus pocos víveres para compartir por aquellos que no tienen, porque al estar nosotros en cuarentena, estar privados, no hay ese ingreso que tenemos. Entonces eso causa estragos, ¿no?, en la familia y eso trae dolor para todos. Y eso es lo que Satanás quiere. Quiere causarnos dolor y quiere que nosotros suframos, porque no puede hacerle nada a Dios. Así es que Él se ensaña con nosotros porque no puede hacerle nada a Dios. Otra de las preguntas que se nos viene a la mente, como seres humanos, a veces tenemos muchas preguntas de dónde viene todo este problema. Y una de las preguntas que podríamos hacernos nosotros también, dice, ¿por qué comer un pedazo de fruta era algo tan malo? Adán y Eva y fueron sacados del jardín. No era la fruta en sí lo que era el mandato de Dios. Dios le dijo a Dios le dijo a Adán y a Eva que no comieran de ese árbol. ¿Qué tenía ese árbol? Solamente la obediencia. Es como tú pones una botella o unos dulces, lo que tú quieras, y le dices a tu hijo, eso no lo agarres, porque no lo agarres, no tienes que ponerle más explicaciones, porque
es algo que tú le estás pidiendo que no hagan, porque eso es una orden, es un mandato, y el hacerlo están desobedeciéndote. Quizás no tenga nada de malo esta agua, pero como tú les dijiste que no la tomaran, ellos deben de respetar. Y de la misma forma Dios cuando les puso ese árbol del bien y del mal, eh, les dijo que no tomaran de esa fruta. Pero sin embargo ellos lo hicieron y de esa forma cometieron el pecado. Fíjate cómo describe la Biblia el pecado. Santiago 14:17. Dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Así es que el hacer algo que tú puedas hacer, sabiendo que es bueno y no lo haces, estás pecando. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Eso nos lo dice primera de Juan 3:4. Y también dice, luego dijo Jehová Dios, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Ahora pues que no alargue su mano, tome también el árbol de la vida, coma y viva para siempre. Echó pues fuera el hombre y puso querubines alrededor del huerto del Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Fíjate que esta es una de las cosas que cuando yo íbamos al catecismo, es una de las historias que me motivaron. Pero la muchacha que nos daba el catecismo no nos podía explicar esto. Y ahora de grande, gracias a la Biblia, que la podemos estudiar porque en ella encontramos respuestas, nos damos cuenta que no era por la fruta, era la obediencia que debería tener Adán y Eva para con Dios. Así es que la respuesta dice, comer de la fruta no era un pecado porque era, comer de la fruta era un pecado porque era un rechazo de uno de los pocos requisitos de Dios. Uno, era el único requisito de Dios le dijo que podían comer de todos los árboles, que podían comer de toda la fruta, pero que ese no lo tocaran. Era el único que no quería que lo tocaran. Así es que fue una rebelión abierta contra la ley de Dios y su autoridad. Al rechazar la orden de Dios, Adán y Eva decidieron seguir a Satanás y así también se separaron entre ellos y Dios. Isaías 5:2. Satanás probablemente esperaba que la pareja continuara comiendo el árbol de la vida después del pecado y así se convirtieran en un pecador inmortal, pero Dios lo quitó del jardín para impedir que esto ocurriese. Fíjate que cuando Dios le dijo, no comas del árbol del bien y del mal, Satanás llegó y le dio una mentira, le dijo, ¿acaso no os ha dicho Dios que podés comer de todo árbol que hay en el huerto? Y el pecado, yo lo veo de esta forma. Adán y Eva, Dios les había dado una orden, les había dado que no hicieran eso. Pero sin embargo, Satanás, a él sí le hicieron caso. Y a causa de eso, pues aquí estamos, tú y yo, estamos metidos en el pecado, pero gracias a Dios que no los dejó comer del árbol de la vida después de que pecaron. ¿Te imaginas qué sería de nuestros padres, de nuestros abuelos, de bisabuelos, tatarabuelos, que tuvieran alguna enfermedad y no pudieran morir? ¿Te imaginas qué triste y qué doloroso sería no solamente para ellos, para nosotros, el poderlo verlo? Vemos ahorita cómo la gente está enferma y nos causa dolor. ¿Te imaginas tú una persona que no pudiera morir? Sería algo muy triste y muy desgarrador. Pero no te quiero dejar yo con cosas tristes. Yo te quiero dejar con una esperanza. Porque así como Satanás nos odia, Dios nos ama. Y me gustaría que te quedaras con eso. Pero antes de llegar a eso,
Tú y yo hemos escuchado fábulas de, de que describen a Satanás, ¿no? Con una pata de chivo y una pata de gallo, con una cola y con diamante, con una cola y con su trinche y de color rojo y con cuernos y nos da risa. Nos da risa. ¿Y sabes tú que eso le gusta a Satanás? A él le gusta que lo consideremos de esa forma, como si fuera algo, un mito, como si fuera algo mitológico, eh, para que la gente no crea que existe. Así es que él le encanta, porque tú mientras lo consideres de esa forma, pues tú no vas a hacer caso, tú te va a dar, no te va a importar y vas a creer que no existe. Perdón, pero sin embargo, él es real. Él es real. Y dice el apóstol Pablo que él es un ángel de luz que puede tomar formas diferentes. Y de esa forma puede engañarte. Se te puede aparecer y puede ser una persona, puede ser una mujer, una viuda, una ancianita, un joven. Y puede engañarte, pero él es la persona más astuta que hay. Si tú te crees astuto, si tú te crees muy, muy, muy vivo, ten cuidado, porque esas personas son las que a él le gustan más, porque él es el creador de todas las fábulas, el creador de todas eh, las mentiras y las formas. Él a ti te tiene una forma bien estudiada, sabe tus gustos, lo que no te gusta, cómo te puede hacer pecar, cómo te puede hacer caer. Él tiene todas esas... él te conoce desde que naciste. Así es que yo creo ni tus papás, ni tu esposa, ni tus hijos te conocen tanto como él te conoce. Es que ten un poquito más de cautela, que él es real y que está aquí para hacerte la vida imposible. Él está como león rugiente tratando. Pero te digo, no te quiero dejar con esas cosas, te quiero dejar con algo positivo. Ya son las 8, tiempo de nosotros. Me imagino que ya con ustedes son las 9 o las 10, no sé cómo sea el cambio de horario. Quiero dejarte con algo positivo. Eh, Fíjate lo que dice el libro de Isaías. Isaías capítulo 49 y el verso 14, 15 y 16. Y me gustaría leerlo contigo, y con estos versículos quizás terminaríamos, sin antes invitarte, si quieres la próxima semana acompañarnos por este medio. Estamos transmitiéndolo entre 7 y 7 y media, porque a veces tú sabes que nos pasan ciertas cosas, pero tiempo de acá de California. Entonces, me gustaría compartir, este es el próximo tema que vamos a tener, que se titula Salvados de una muerte segura. Tú y yo sabemos que vamos a morir. Tú y yo sabemos que es el final de todos los seres humanos. Pero hay salvación. Dios nos puede salvar de una muerte segura. Pero este tema te lo quiero compartir la próxima semana. Próximo jueves, entre 7 y 7 y media. Pero vamos a hacer el propósito de tenerlo a las 7 y media. Para que estés sintonizado, tiempo de California, y poder. Entonces quiero llevarte a este pasaje. Y si tienes con qué apuntarlo, me gustaría que lo apuntes, porque en este tiempo de tribulación, de incertidumbre, un versículo así te va a dar ánimos y te va a dar esperanzas para salir de este momento en el que estamos pasando. Es que te sugiero que vayas por un lápiz, si lo tienes, o que tengas tu Biblia ahí para que lo apuntes. Mira lo que dice. Y con esto vamos a terminar. Me gustaría orar por ti,
que nos estás mirando. No sé dónde estás mirándote porque sé que mi esposa también lo está compartiendo con sus amigos de Facebook. Quizás hay gente en San Luis Potosí, que es donde es ella, o en algún otro lado del mundo que nos estás viendo. Es que me gustaría dejarte con estas palabras. Dice Isaías 49, 14 al 16. Dice, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Fíjate, pero dijo Sión, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Y hace una pregunta, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de comparecerse del hijo de su vientre? Y esto es lo que me gusta y me llama la atención, dice, aunque olvide ella, la madre, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí en las palmas de mí te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Así es que saludos también para nuestra hermana María González, que nos escucha aquí en San José. Connie Trejo, que también aquí nos escuchan aquí en San José. Esas palabras, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Hace una pregunta el profeta Isaías. Y ahí sabemos que hay muchas madres que sí se olvidan de lo que dieron a luz. Pero dice Jehová, dice Dios, yo no me olvidaré porque Él nos crió. Te tengo esculpido en mis manos. ¿Te imaginas qué tan preciosos somos tú y yo para Dios? Que aunque Él nos vea sufriendo ahorita en este momento de esta enfermedad, Él tiene misericordia de ti y le duele. Así es que cuando tú te vayas a dormir, vete con este pensamiento, que tu nombre está esculpido en la mano de Dios. Es una promesa, es una esperanza que a mí y a mi familia nos ha ayudado para poder afrontar esta epidemia que estamos viviendo. Quiero orar por ti para que Dios te dé seguridad y que tú sepas que lo que nos está pasando no viene de Dios, viene del adversario, viene del enemigo, del que nos acusa de día y de noche. Quiero que inclines, cierres tus ojos. Vamos a tener una oración para poder descansar. No sé si tú ya es hora de ir a dormir. Vamos a cerrar los ojos y vamos a tener una oración. Amantísimo Padre, que tú mueves a las alturas de los cielos, Señor, te damos gracias porque sabemos que el enemigo, Satanás, quiere destruirnos sabiendo que le queda poco tiempo, Señor. Y le da gozo, le da alegría el herirnos a nosotros, a nuestros hijos, porque de esa forma te lastima a ti. Pero te damos gracias, Señor, de que tú eres un Dios poderoso y tenemos la seguridad de que tú nos amas tanto que el dañarnos a nosotros es como si te dañaran a ti. Pero sabemos que vienes pronto, Señor, y que el pecado no se levantará dos veces, que tú destruirás al enemigo a su tiempo, porque es necesario, Señor, que Él sea ahorita que revele su maldad para que todos conozcamos que Él es malo y que tú, Señor, eres bueno. Así es que te doy gracias por mis amigos que nos están viendo a través del Facebook, que tú les puedas dar esperanza, que le puedas dar paz, que les puedas ayudar en este momento de aflicción, que les puedas dar la seguridad de que tú estás con ellos y que vamos a salir adelante porque tú eres poderoso y porque tú nos guardas, Señor, del mal. Quizás las personas que están escuchando les podríamos recordar el Salmo 91, que sabemos que tú nos guardas, Señor, que tú eres
que sabemos que caerán 1000 a nuestra derecha y 10,000 a nuestra izquierda, pero a nosotros no. Así es que te espero próximo jueves 7:30 para que podamos tocar otro tema acerca de, de la Biblia, que es la única que nos va a mantener a flote en este momento de ansiedad. Que Dios te bendiga, que estés bien y saludos para todos. Hasta luego y que pasen feliz noche. Adiós.